Para manifestar el agradecimiento yo quería destacar 3 valores, porque no es la primera vez que vengo. Un valor institucional, un valor académico y un valor personal. Primero el institucional. Venir a este hospital, a esta facultad hermosa que tienen, al Instituto Estrasorier Allende, que es impresionante la funcionalidad que tiene, la verdad que es un honor. El académico, participar de jornadas que se hacen consecutivamente por 14 años, hablan del trabajo que hay detrás de cada detalle y la calidad de resultado que tiene. Y por último, el personal. Si la invitación te la hace Claudio y Erika, es sinónimo que la va a pasar bien. Así que agarrar el auto y manejar 12 horas no fue ninguna barrera, al contrario. Así que muchísimas gracias. Bueno, y me pidió que hable de telemedicina, de algunas cosas que implantamos, que veníamos pensando con el tiempo, pero a veces la pandemia hizo que ni siquiera podamos pensar 2 veces, como dijo el profesor anterior, sino que tengamos que actuar directamente. Y quiero destacar esta palabra, herramienta. Es una herramienta, como es este micrófono, es un accesorio. ¿Qué significa eso? Hay siempre una dicotomía entre esencia y apariencia. Todos valoramos la esencia, pero sin la apariencia no existe ciencia que podamos ver. Y depende del uso que le demos. ¿Podemos hacer esta charla sin este micrófono? Sí. ¿Con este micrófono cómo sale? Mejor, nos permite transmitirlo, nos permite una serie de cosas. Entonces depende del uso que lo hagamos. Y la agenda va a rondar entre estas 3 preguntas que creo que cada uno se tiene que hacer a la hora de usar una herramienta. Primero, ¿qué es? Bueno, esa es la más fácil, pero la que siempre debemos rondar es el para qué y el cómo. ¿Para qué usamos esta herramienta y cómo la vamos a usar en mi realidad? No vamos a hablar de cuestiones futuristas y nada, sino de cosas que podemos hablar. Y obviamente la tecnología, la tecnociencia moldeó las relaciones humanas. Y dentro de eso, como es lógico, moldeó lo que son las prestaciones y todo lo que tenga que ver de la medicina como actividad humana. Entonces, al moldear estos servicios médicos, nosotros tenemos que buscar cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos, cómo lo hacemos. Y no es nada nuevo. Obviamente el ser humano siempre utilizó herramientas para llevar adelante su actividad. El primer registro que tenemos del uso de tecnología para la información y la comunicación, que se le llama TICS, fue rescatado hace pocos años y fue realizado en Argentina, en el año 1899. Ese señor que está operando, que está sacando un quiste hidatídico, el cirujano Posadas, y había un residente francés, Monsieur Pi, con Y, si ustedes lo buscan, que fue el primero que trajo acá, después se radicó y se naturalizó argentino, y fue el primero que trajo una industria naciente que era la cinematografía, recién desarrollada por los hermanos Lumière. Entonces este señor Posada, se ve que lo llamó a Don Pi, y le dijo, ¿cómo es ese aparato que están, para qué sirve? Bueno, y le empezó a aplicar lo que después fue el cine. Dice, ¿y podemos usarlo para filmar una cirugía que hacemos nosotros? Bueno, probaron, y ese es el primer registro de la transmisión de una cirugía que está disponible en los sitios web, y fue registrado hace poco en una obra que se hizo en el Hospital de Clínica y se rescató la cinta de ese hecho, 1899. O sea que no estamos hablando de nada nuevo, ¿está?
Ahí está. Entonces, la tecnología de información y comunicación viene a ser una herramienta que nos ayude a ese complejo engranaje que es la salud y la medicina. Y obviamente tenemos que analizar algunas ventajas y desventajas que tenemos a la hora de poder utilizarla para optimizar ese complejo sistema. Las ventajas es básicamente que nos facilite el acceso a los distintos elementos y componentes del sistema de salud, que nos permita además transmitirlo, educar, formar con más facilidad. Fíjense, hoy, imposibilidad de viajar no impidió la posibilidad de transmitir. Hoy en día ustedes tienen acceso a un montón de contenidos de calidad que poco tiempo atrás era prácticamente imposible e inaccesible. Pero también nos permite un control de calidad de las cuestiones que nosotros hacemos como actividad humana, porque hay cuestiones que manejarlo manualmente se nos hace muy difícil controlar la calidad. Y eso habla de la mejoría de lo que puede hacer nuestra actividad. Puede optimizar los costos para los que se dedican a gestión de costos, facilitando algunas cuestiones como actividades. Esta actividad de acá tiene un costo que las herramientas de tecnología pueden, en alguna manera, facilitar la convocatoria. También tiene barreras humanas y sociales, cómo nos adaptamos a esa tecnología. Hablábamos ayer el campus virtual de la facultad. Fue un trastorno generacional, porque los estudiantes nacieron con esa tecnología y para nosotros es un esfuerzo. Entonces invirtió a veces esa relación, entre comillas, de poder. Psicosociales, antropológicas, nos ponen en dilema, nos ponen en cuestionamientos, nos cansamos a veces de las herramientas. Gobernanza y económicas, detrás tiene que haber políticas de apoyo, factores económicos, redes de conectividad, etcétera, etcétera. Y vamos a llamarle telemedicina, pero tiene varios nombres, atravesó las 3 instancias en las que uno trabaja. La primera, a nivel asistencial, puso una foto de mi hospital, el Hospital Centenario de Rosario. La segunda, a nivel de educación o académica, puso una foto de mi facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Nacional de Rosario. Y la tercera área, en la investigación, puso una foto del Instituto CAICI, donde realizamos investigación. Y nos permitió, eso a nivel institucional, pero también a nivel personal, nos permitió desarrollar instituciones virtuales donde podemos atravesar nuestra actividad y relacionarnos con otras instituciones y con otros profesionales que están en la misma situación, como por ejemplo el Instituto Estrasiorere, la Facultad, la Universidad de La Rioja. Entonces nos permite algunas herramientas. Ejemplos concretos, en el hospital hoy en día nosotros utilizamos el CISA, que nos permite una serie de procedimientos burocráticos, hacerlo de antemano, tener autorizado el estudio antes de que venga el paciente, llevar el registro de su retiro, gestionar turnos, y de esa manera descomprimimos un montón el hospital de hacinamiento de gente que a veces uno no sabía ni por qué estaba, que tiene que ir a autorizar tal cosa, que tiene... Todo ese sector burocrático pudimos optimizarlo. A nivel de la facultad, como ustedes, utilizamos el campus virtual, basado en la plataforma Moodle, una plataforma internacional de educación, que brinda una serie de herramientas de transmisión de la educación, de evaluación, etcétera, etcétera, que requiere una capacitación y una adaptación. Es una herramienta nueva para nosotros, ¿está? Pero que brinda un montón de posibilidades.
A nivel de investigación tuvimos que optimizar todos los circuitos de investigación. Cuando vino la pandemia, todo se centró en el COVID y se dejaron de lado estudios de investigación que para nosotros eran sagrados. ¿Cómo íbamos a interrumpir? Consentimiento informado en el domicilio, monitoreo en el domicilio, cosas que antes eran impensados, llevar la muestra de sangre del domicilio a la central, cosas que antes eran inaceptables, la firma digital para evaluación de protocolo. Y del instituto virtual que generamos nos permitió articular eso y hoy tenemos la asistencia programada con enlace de turnos que el paciente desde su casa puede ir autogestionando los turnos. Los médicos podemos ir. Yo, por ejemplo, para venir acá, aprovecho que me invita Claudio, lo bien que la voy a pasar, digo, yo me voy antes, me aseguro, porque vine en auto, no tuve que cancelar consultorio. Vos fuiste testigo. Me quedé trabajando desde la casa cuando antes tendría que haber cancelado una semana de consultorio. No tuve que cancelar las visitas de investigación. En definitiva, si queremos definirlo, la telemedicina se refiere simplemente a una prestación de servicios clínicos de salud, con el detalle que es a distancia. Repito, es un accesorio, no es un reemplazo de la actividad médica, que es una actividad esencialmente humana. ¿Está? Usando la infraestructura de las telecomunicaciones, haciendo la comunicación médico-paciente cada vez más interactiva, más dinámica, no reemplazando la comunicación o el contacto presencial con el paciente. Permite, entre otras cosas, monitorizar pacientes a distancia con dispositivos que recopilan datos, tecnología de almacenamiento y envío. Hoy en día el paciente tiene el estudio, se lo envía a su casa, yo lo recibo antes de evaluar el paciente, me permite una mejor evaluación de los exámenes complementarios cuando los cito presencialmente. Permite las interconsultas, nos interconsultamos pacientes que evaluamos, siempre una segunda mirada, nos permite evitar derivaciones e interconsultas innecesarias y facilitar otras que nos vienen muy bien. Y una telemedicina interactiva que, bueno, nos permite comunicarnos entre médicos y pacientes en tiempo real. En definitiva, algunas características, simplemente. Algunas cosas son en tiempo real, dinámicas, interactivo. Puede utilizar la herramienta audiovisual, como vimos recientemente en la presentación acá. Utiliza la tecnología digital. Ahora vamos a ver algunas. Hay cosas, vieron como en un país como el nuestro tan extenso, hay cosas que hay que centralizarlas y hay otras que hay que federalizarlas. ¿Está? Nos permite operaciones centralizadas, nos permite a su vez plataformas digitales que nos integren actores, requiere de un entrenamiento. Sobre todo para los que generacionalmente no venimos de esa etapa. Y requiere de conectividad, de infraestructura. En definitiva, los dominios de la telemedicina son de 3 áreas: la funcionalidad, la aplicación y la tecnología. Algunos ejemplos nomás. La funcionalidad, ¿qué se refiere? Se refiere a la consulta, no solo consulta médico-paciente, interconsulta entre profesionales. ¿Está? Consultas en tiempo real o en tiempo diferido, lo que sería sincrónicas o asincrónicas. Cuando un paciente me envía
los estudios, y yo lo voy a ver la semana siguiente, me permite una semana de evaluación, de interconsulta, que eleva mi calidad de atención, no la reemplaza. Insisto en la definición de herramienta. Nos permite una herramienta que puede servir para el diagnóstico. Hoy hablaron de autotest. Bueno, el ejemplo del EVA-test. Las cuestiones que simplifican, que después requieren confirmación, seguimiento. Nos permite monitoreo, un monitoreo y una retención. Hoy le mostraba a Claudio cómo en el sistema que desarrollamos en el hospital nos adelantamos a la consulta. Nosotros generamos las recetas y los controles programados, avisándole antes al paciente y ya preguntándole por algunas cosas, cómo vas con la adherencia, cómo vas con el tabaco, con el ejercicio. Nos permite un monitoreo y una retención dentro del sistema de salud. Una tutoría significa que a veces ese seguimiento se puede hacer desde el domicilio. A veces requiere facilitadores, como una persona, alguien que con algún instrumento, una herramienta, monitoree y envíe. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de radiografías y otro de ecografía portátil, enviamos al domicilio y la persona en tiempo real le transmite al médico especialista que quiere esos exámenes complementarios sencillos, evitándonos el traslado, que a veces es realmente un problema trasladar a un paciente. Aplicación. Lo van a ver con distintas clasificaciones. Van a ver desde especialidades médicas, por ejemplo, dermatología fue una de las primeras especialidades que empezó a usar la imagen en toda esta funcionalidad. Por entidad médica, ahora van a leer, si buscan, artículos de telediabetes, teleasma, telereumatología, donde utilizan los asmáticos el seguimiento del picoflujo, el diabético. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de monitoreo en línea. El sitio de atención puede ser dentro de la internación o ambulatorio o internación domiciliaria. Hoy el monitoreo, antes, yo me acuerdo que nos hicimos la pasantía, me gustó mucho un hospital de Barcelona, el Belviche, que es uno que está en la periferia, circular, diseñado, donde el office de enfermería estaba en el centro y todas las habitaciones radiadas con la puerta que veían en círculo. Hoy la tecnología se aplica en nuestros centros con el monitoreo digital en cámaras, tanto adentro del hospital como afuera, y seguimientos de parámetros. Modalidad terapéutica se usa incluso en procesos de rehabilitación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y obviamente el otro dominio es la tecnología, ya sea sincrónica o asincrónica, en tiempo real o en tiempo diferido. Necesitas red y necesitas conectividad. Y cada uno tiene que evaluar la suya. Repito, herramienta. Como cuando hacían los anuncios de salud en radio, porque no había comunicación, que se sigue usando en algunos lugares que no tienen conectividad. Seguimos la pregunta, sería ahora el para qué, pero en realidad siempre las dejé las tres porque es como que están mezcladas. Y yo le diría que esta es la diapositiva más importante de toda la exposición, el para qué. Para mí la telemedicina, al ser herramienta, tiene que responder a dos para qué que uno se la tiene que hacer cotidianamente. Realmente tiene que facilitar el acceso. En todas las charlas de medicina hablamos de las inequidades del acceso, la distancia, las cuestiones sociales, etc. Son determinantes tan grandes de salud que todas las ventajas que vemos en los ensayos clínicos de la respuesta terapéutica después no la vemos reflejada en la realidad. ¿Por qué si este antibiótico tiene un 90% de efectividad, la gente sigue no respondiendo? Porque hay un montón de determinantes.
Entonces, realmente tiene que facilitar el acceso. Si no, es una herramienta que no sirve. Y segundo, tiene que incrementar la calidad. Tiene que optimizar la calidad. No reemplaza nada, simplemente si no mejora nuestra calidad de atención. Y eso cada uno la tiene que evaluar en su servicio. Tiene que evaluar dónde están sus dificultades del acceso, ya sea para su formación, para la atención, para lo que sea, y dónde están sus virtudes y sus falencias en la calidad de atención. Y tiene que ser una herramienta que responda a esas dos cosas. Si no, les diría que no sirve. Y podría ser un tercero, para terminar con los chistes malos de la letra médica, que tantos errores produce, y sí, tragicómico el chiste, porque produce esta una foto real, donde uno realmente imagina, y tanto daño provoca. Bueno, también sirve para eso. Vamos al para qué, solo algunos ejemplos. Los ejemplos que puse son todos, menos el último que es una cosa futura, todos de aplicación local. No puse el que está en el MIT de Massachusetts, que están haciendo. Todos en nuestra realidad, que tenemos muchas similitudes en las posibilidades y barreras. ¿Para qué puede servir? Para predecir. Todo lo que nosotros podamos predecir con más precisión nos favorece lo que es la calidad de atención, nos permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, este es un trabajo multicéntrico que se hizo en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica, donde vieron la predicción de la falla renal en aquellos pacientes trasplantados, para ver la respuesta y el seguimiento. Fundamental esa evaluación. Y lo que hicieron, incorporar variables clínicas de laboratorio utilizando en un sistema de inteligencia artificial que le permite predecir el paciente en tiempo real cuál es su predicción de resultados. ¿Está? Entonces, nosotros, haciendo mejores predicciones, vamos a tener mejores resultados futuros. Fíjense que esto en cualquier área que nos desarrollemos. Yo solo puse un ejemplo de los muchos que hay que se utilizan acá. Este es en Brasil. ¿Cuál es el problema de acceso? Las distancias. Nada muy distinto acá. Desarrollaron con los recursos y las capacidades que tenían, en dermatología, el screening, yo creía que este tenía una lucecita, el screening de telediagnóstico de lesiones dermatológicas en los centros de salud periférico, en comunicación directa con un especialista que no les abunda en los centros de atención primaria. No solo tiene la evaluación del especialista, sino que lo meten en una plataforma donde hace lectura de imagen y permite también una estratificación. Y a esa persona, en esta última gráfica de colores, la clasifican en riesgo, bajos, medios y altos, en función de la intervención que hay que hacer. Si hay que derivarlo a un centro para extraer la lesión, si hay que hacer anatomía patológica o si hay que hacer un seguimiento más cercano. ¿Qué le facilitó esto? El acceso a una patología prevalente, a un lugar que la distancia y la escasez de recurso humano especializado le dificultaba. Monitoreo en línea con inteligencia artificial. Hoy con plataformas tenemos que con el avance que ha habido en la diabetes, nosotros en VIH trabajamos mucho la adherencia, ¿no es cierto, Claudio? En diabetes, en hipertensión,
desde hace 50 años con los avances que hay, adherencias menores al 50%. Es ahí que no vemos los resultados, porque los avances están. Monitoreo en línea sin invasión de la glicemia. Permite una optimización mejor por parte del paciente, que en su propia plataforma ya le da sugerencias de corrección, de nutrición, de ejercicio. En línea la comunicación con el médico especialista que puede corregir esas glicemias, no un mes después cuando consiguió turno, sino en el momento de comunicación. ¿Reemplaza la visita tradicional? No. Simplemente le da una herramienta para que actúe en tiempo y forma. Y el monitoreo de presión arterial, que a lo mejor es más difundido, que la gente se monitorea en casa, nada más que también los valores, hoy los últimos equipos tienen incorporado inteligencia artificial donde hacen sugerencias, alarmas, aviso al servicio médico que lo tiene conectado por los elementos que tenemos cotidianamente. ¿Qué busca esto? Facilitar acceso, mejor resultado. Continuamente recibimos consultas que tienen el WhatsApp, doctor, tengo el valor tanto y con el especialista tengo turno dentro de 45 días. Vos tenés que articular algo para tener una respuesta, porque no se puede esperar tanto tiempo. Plataformas colaborativas que integran todos los actores que intervienen en la atención de un paciente. Esta es una plataforma de VIH. Ayer Claudio me invitó a una jornada de casos muy difíciles internacional de multiresistencia. Esos pacientes que vos lo ponés en la mesa y decís, ¿qué hacemos con este paciente? Porque no tenemos opciones. Y uno de los planteos con un paciente muy difícil era, bueno, tenemos que buscar algún ensayo clínico. Bueno, me voy a poner en campaña a ver si hay un ensayo clínico, porque no tenemos opciones. Esta plataforma colaborativa incluye al médico clínico, a los financiadores, a los que hacen estudios analíticos, a los que se dedican a investigación clínica. Si ese paciente estuviera en esa plataforma, generaría alarmas de dónde habría un estudio acorde a ese paciente. Y le aliviaría el trabajo al médico de enloquecerse. A ver, seamos reales, requiere mucho esfuerzo y voluntad y muchos profesionales prefieren desistir de ese trabajo. Decir, bueno, ¿qué va a hacer? Que siga así. Plataformas colaborativas, porque somos muchos los actores que intervenimos en la atención del paciente. Nosotros no somos solo los médicos. Incorporamos en el instituto algunas herramientas de examen físico virtual. El sistema ECO, este aparatito, con el cual auscultamos y hacemos un electrocardiograma. El paciente, se lo apoya acá, lo puede tener en línea, un paciente con arritmia, y se transmite en un software. Primero, amplifica el sonido, disminuye el error médico, porque pacientes obesos que nos dificulta la auscultación. Lo digitaliza, nos facilita la educación médica. Antes le teníamos que pedir auscultar a este paciente. Nos facilita la interconsulta. Yo se lo puedo enviar a un cardiólogo que le quiera hacer. Y con el software disminuye el error médico con planteos diagnósticos. El paciente lo puede tener desde su domicilio si tiene una arritmia compleja que requiere un monitoreo de 15 días. Lo mandaste a internación domiciliaria, lo externaste y ayuda a la precisión médica. Como ven, el examen físico no es reemplazable, pero hay herramientas que me permiten optimizarlo. Y nos permiten intervenir. Esta foto que ven acá es de un sistema de kinesioterapia
a distancia. ¿Qué utiliza? Los sensores de movimiento del sistema Wii, ¿vieron? De los juegos. Esto lo inventaron para los chicos, vieron que es muy difícil meterlo en rehabilitaciones prolongadas en aquellos chicos en pediatría que tienen enfermedades neurológicas crónicas, llevarlo a pediatría realmente. Entonces ellos le incorporaron el sistema lúdico. Le pusieron sensores de movimiento con un kinesiólogo que los rehabilita, es un chico que está jugando. Entonces yo tengo que habilitar la pierna derecha y me gusta jugar al fútbol, me ponen un arco y con el movimiento me van corriendo el arco, como me pasaba a mí cuando jugaba al fútbol, que siempre me corrían el arco, bueno, y me van corrigiendo el movimiento. Y además tienen otro sistema más simple de teleterapia que funciona por imitación. O sea, sensor de movimiento, inteligencia artificial y imitación. Yo lo he usado con personas que tienen que hacer rehabilitación de tercera edad, que no tienen ninguna conexión con la tecnología, y le ponen un muñeco en una pantalla delante y ustedes vieran las personas cómo por imitación hacen mucho mejor el movimiento que si uno le explica. Y un accesorio que lo vi yo en mi práctica muy interesante, las personas mayores tienen una dificultad con el acceso a la tecnología. ¿Cómo incrementó el vínculo esto es mío, con los nietos? Ayudándole a conectar, mirá, y el nieto jugando con el... Bueno, ¿saben quién hizo esto? ¿Dónde está esto? En Córdoba. ¿Está? Un equipo de kinesiólogos que se unieron con ingenieros y desarrollaron. Lo tiene el Fleming, lo tiene Rita Bianchi de Córdoba, uno de los centros de rehabilitación más importantes del país, y lo llamé yo, que le dije, no soy ni el Fleming ni Rita, soy Pablito. Sí, tenemos licencia para pequeñas instituciones o médicas que no tienen esa capacidad presupuestaria que puede tener una institución grande. ModMe se llama, si lo buscan lo van a encontrar. Quiero decir que a veces tenemos vecinos que hacen cosas importantes y nosotros, no sé, a lo mejor estamos mirando tan lejos que no la encontramos. ModMe, M-O-T-M-I. Y algunas cosas, si se quiere, esta es la más futurista, pero con todo esto vaya a saber hasta cuándo, intervenciones hasta quirúrgicas. Se están ensayando por la cirugía robótica, que hay yo quise conectar ahí el video, pero no me permite desde acá. Ahí están ensayando pelar una banana y surcirla como ejercicio quirúrgico, está en San Francisco y el cirujano está en Londres. Entonces hace la cirugía a distancia. Bueno, ese, si se quiere, de todos estos ejemplos, el único que le puse así como más inalcanzable, vaya a saber hasta cuándo. Y para ir finalizando, un poco el cómo, pero ya estuvimos un poco respondiendo eso, el qué es, el para qué y el cómo. Miren, este circuito, cuando empezó el confinamiento, ¿saben lo primero que hice? Vi que venía para largo y me cerré un mes, 2 meses, digo, voy a reflexionar sobre mi práctica. Y es una práctica... Lo que ven arriba es un termómetro. Este es un circuito médico tradicional, hagan lo que hagan. Ese es el problema. ¿Por qué el sistema médico es tan ineficaz, a mi modo de ver? Detectar el problema por parte del paciente. Tiene fiebre, ¿no? El paciente lo detecta, si es que lo detecta, en cada paso hay barreras. ¿Y qué hace con eso? En el mejor de los casos, recurre al sistema de salud, si es que recurre. ¿Qué hace el sistema de salud? En el mejor de los casos, le da una respuesta adecuada y práctica que la pueda realizar.
¿Está? ¿Qué hace el paciente con esa respuesta? En el mejor de los casos, la aplica, la sostiene para resolver el problema. Ese es el circuito. Al haber tantas barreras y determinantes en el medio, para mí esa es la respuesta de por qué hay tanta ineficacia a pesar de los grandiosos avances que tiene la medicina. Yo creo que la herramienta esta tenemos que utilizarlo porque hoy en día podemos detectar el problema incluso antes que lo detecte el paciente. Sobre todo los problemas silenciosos. Podemos comunicarnos con ese paciente en forma interactiva y real, no solo para el primer contacto, sino la vinculación para mantenerlo dentro del sistema de salud. Y podemos controlar nuestra respuesta para que nuestra respuesta sea cada vez de más calidad y que sea cada vez más aplicable. ¿Está? No darle una receta que no se puede leer, como un ejemplo cotidiano. Entonces creo que cada uno debe revisar, ese es un primer cómo, debe revisar su propio circuito. Fíjense que yo no vine a traer, hay que hacer esto, revisar cada uno y con las herramientas que tiene, optimizarlo. Hay cuestiones que dependen de decisiones macro. No sé, hay una ley argentina de telemedicina que se generó en el último año, hay un plan argentino 2022-2023 de telemedicina, pues habrá que ver cómo funciona, cómo se sostiene. Hay una aplicación de enfermedades no transmisibles que permite el vínculo con el paciente y la formación de médicos que, a ver, con Claudio conocemos un montón de médicos que están con grandes dificultades de acceso, que trabajan muy bien 24 horas al día y que no tienen acceso a la formación y que si por ello fuera, vincularía. Eso permite formación de gente que tiene cualquier cantidad de pacientes. ¿Sabe por qué? No porque los buscan o los quieren tener los pacientes, porque no hay otro que los atienda. ¿Qué requiere? Recursos y capacidad. De nuestra parte, ¿eh? Acá puse las decisiones macro, ya las decisiones micro. Bueno, ¿y qué nos puede permitir? Disminuir derivaciones innecesarias, optimizar nuestro presupuesto. El presupuesto no solo en dinero, en horario, aumentar las interconsultas especializadas, puse un par de ejemplos. Que nos favorezca nuestra educación, nuestra formación, incrementar las relaciones de los servicios de salud entre sí y de los servicios de salud con las universidades. Estábamos hablando acá de la decana, cómo vincularnos con algunas actividades asistenciales académicas y empoderar al paciente y que se convierta en una herramienta de interés público. ¿Cuál? El que dijo Enrique en la primera charla, el interés público por la salud, no por la herramienta. ¿Está? ¿O me la puede pasar de ahí la diapositiva? No sé si se quedó sin... ¿Me pueden pasar de ahí la diapositiva, la siguiente, por favor? Y en definitiva, y con esto termino y agradezco, como toda herramienta, el qué, el para qué y el cómo es de cómo la utilicemos. Yo siempre la comparo con el martillo. Me lo da a mí, rompo todo, se lo da a Miguel Ángel y hace esa obra eterna y maravillosa. Y la culpa no es del martillo, sino de para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar, que es lo que cada uno tiene que decidir con las herramientas que tiene a mano. Esta es la bibliografía que les dejo a disposición y sin más agradecerle mucho la atención que me prestaron.